Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Cuesta Orellana. Ella es asambleísta por la provincia de la Azuay, llegó con el auspicio de Creo y actúa como asambleísta independiente. Doctora Cuesta, muy buenos días. Vamos a iniciar hablando sobre el Día de los Trabajadores. Hay preocupación también por lo que está sucediendo en el denominado proyecto Paute, como tradicionalmente se ha conocido este complejo en la provincia de la Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que es todavía el principal proveedor de energía eléctrica en el país. En esta semana, usted, conjuntamente con los otros asambleístas de la provincia de la Azuay, firmaron un comunicado dirigido al Ministerio de Energía, con el texto: no permitiremos que le sigan metiendo la mano a SELEC en el Azuay. Los asambleístas de la Azuay exigimos la remoción inmediata del interventor de SELEC-EP por el despido ilegal de trabajadores y por ostentar un cargo en contra de la ley. Tan pronto como se inició la emergencia y la situación del estado de excepción en el país, hubo ya intervenciones en SELEC-EP. Antes de eso se había posesionado ya a un interventor. Su nombramiento siempre fue cuestionado, pero ha venido actuando. Estas medidas que han afectado ya a trabajadores de SELEC-EP serían parte, sin embargo, de un proceso que pretende la famosa monetización de Sopladora, que significaría también trasladar uno de los principales proyectos hidroeléctricos del Ecuador, ya en funcionamiento y en marcha, que dicho sea de paso, tantos dolores de cabeza ha dado a los ecuatorianos desde su construcción, incluso los temas relacionados con el crédito con la China, asuntos de fiscalización, etcétera, pasaría finalmente y posiblemente a manos también de empresarios chinos. Todo esto está inmerso dentro de esta compleja situación que preocupa a los asambleístas de la Azuay y que han firmado este comunicado. Empecemos por allí, doctora Cuesta, teniendo esto una relación directa también con las plazas de empleo en esta provincia por el despido que es calificado como ilegal de los trabajadores. Les damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes hoy únicamente hoy día del trabajo estamos hablando de unos despidos consecuencia de la grave crisis económica que vivimos. Bueno, en realidad este problema que hay con SELEC, nosotros lo alertamos desde el mes de diciembre, más o menos del año anterior, noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la alerta de que se pretendía centralizar, es decir, todas las oficinas administrativas que tenían que ver con las hidroeléctricas que por historia han estado funcionando en la ciudad de Cuenca, y obviamente porque allá está el proyecto hidroeléctrico más grande que funciona en el país desde hace décadas, se iban a trasladar a la ciudad de Quito. De manera inmediata solicitamos la comparecencia del ministro de Energía de ese entonces, solicitamos información a las autoridades involucradas porque ya se empezaron a dar notificaciones a los técnicos y a los profesionales eléctricos. Lamentablemente el ministro de Energía de ese entonces renunció, vino otra autoridad y el proceso ha continuado. Hay que tener claro que este proceso de reestructuración de SELEC es ilegítimo, es ilegal. Se basa en una resolución que no cuenta con la aprobación del directorio, que es la autoridad, y sobre todo, y lo más grave, que en estos días, en este par de meses que todos hemos estado preocupados de no contagiarnos, de que nuestras familias estén bien, preocupados de ver cómo se subsiste el día a día, entre gallos de medianoche, este proceso de reestructuración ha continuado. En efecto, existe incluso un pronunciamiento ya de la Procuraduría en donde se establece que este interventor que fue ilegítimamente nombrado no tiene las facultades como representante legal para realizar las acciones que está realizando. Hemos solicitado su renuncia inmediata. Pero de acuerdo a la información que nos han entregado el día de ayer por la tarde, ha sido ratificado en sus funciones. El día de ayer Selexur nombró un gerente y lo nombró a él como interventor. Es decir, esta empresa pública tiene hoy un gerente y tiene un interventor. Inentendible.
Por otra parte, continuamos con las noticias de que este proceso de despidos en este momento, en donde incluso por el estado de excepción se ha dicho que se tienen que mantener los puestos de trabajo, y no solo eso, no se tiene que contratar personal en el sector público, continúa lo que ellos llaman la transferencia de conocimientos. Como asambleístas de la SUAY, no vamos a dejar que eso suceda. Como decía al inicio, Hidropaute, Enerjubones, entre otros, históricamente le pertenecen a la provincia de la SUAY. Incluso territorialmente es ilógico que se quieran trasladar las oficinas administrativas a Quito, teniendo un gerente que, de lo que conocemos, apenas 2 veces ha ido por las plantas allá, que no conoce realmente el funcionamiento. Desaparecen Enerjubones, que es... Sí, justamente iba ya hacia mí o la inquietud que le quería plantear, porque otra de las propuestas es eliminar Enerjubones, que es la unidad que administra la Central Minas San Francisco. Así es. Enerjubones efectivamente es el fundamental para el funcionamiento de ese proyecto, un proyecto que ha durado años. La intención que tienen con esta reestructuración de SELEC y la creación de este SELEC Sur, que le llaman, es eliminar unidades de negocios. De las 15 unidades de negocios que existen, quieren dejarlas en 5, y por lo tanto desaparecen Enerjubones. ¿Quién va a administrar las minas San Francisco? Que, como bien decía Gustavo, tantos dolores de cabeza ha dado y que finalmente estaba funcionando. Y con este proyecto pretenden también afectar ya a la provincia del Cañar, eliminando Hidroazogues, a la provincia de Loja, eliminando Gensur, volviendo al centralismo. Los asambleístas de la SUAY presentaremos todas las acciones legales que sean del caso, y si bien no son momentos para peleas políticas, y eso lo tenemos claro, si es necesario que llamemos a juicio político y a la censura de ciertas autoridades, así lo haremos. Debemos defender a la provincia en este momento. Hay una estructura del Estado un tanto enredada, un tanto compleja por entidades que se fueron creando, y esto surgió en la etapa de Rafael Correa. Varias de estas estructuras se las mantienen y se las ha mantenido con el gobierno de Lenín Moreno. Una de ellas es la coordinación de empresas públicas, que paradójicamente está presidida, gerenciada por un cuencano. Entendemos que el doctor Marco Ávila la dirige. Quisiéramos conocer qué papel ha hecho esta coordinación de empresas públicas en función de advertir, de impugnar, de defender la situación de Paute con respecto a la provincia de la SUAY, esta burda intervención de SELEC EP por parte de Arconel. Existe un oficio enviado por la Gerencia de Empresas Públicas, en efecto, diciendo que es ilegal este proceso de reestructuración, porque de acuerdo justamente a la ley de empresas públicas no cuenta con la autorización del directorio. De hecho, hace un par de semanas que comparecieron tanto el interventor como el ministro de Energía en la Comisión de Fiscalización, se nos informó a los asambleístas de la SUAY que no somos miembros de esa comisión, y acudimos, obviamente de manera virtual. Yo personalmente le pregunté al interventor que si había recibido y qué opinión le merecía este oficio enviado por la Gerencia de Empresas Públicas, diciendo que es ilegal lo que estaban haciendo. Respondió de una manera absolutamente lacónica. Se dio las vueltas. Doctora Cuesta, ¿cuándo se envió este oficio? Como usted señala, desde diciembre los legisladores han estado preocupados. Tenemos que decirle, y esto no es de echarnos flores, pero este medio de comunicación lo ha venido advirtiendo por más de un año de todas estas situaciones que se estaban dando allí en SELEC EP. ¿Cuándo ha reaccionado la empresa coordinadora de empresas públicas? Exacta no la tengo. Por favor, un minuto. Me parece que fue en el mes de abril. No tengo la fecha exacta. Una reacción reciente, cuando ha corrido ya mucha agua bajo el puente, valga la metáfora para la situación de esta hidroeléctrica y de las empresas, más bien. Como les decía, es grave la situación porque están haciendo caso absolutamente omiso, y me equivoco. Nosotros tuvimos la primera alerta en el mes de septiembre,
Y en el mes de septiembre es que ya empezamos con el envío de oficios a las gerencias, empezamos con el envío de oficios, no era el mes de diciembre. Lo grave es que este proceso continúa. Han hecho absoluto caso omiso, primero de un pronunciamiento del procurador, han hecho caso omiso de la normativa legal que les dice que es un proceso de reestructuración ilegal, han hecho caso omiso de los pronunciamientos, comunicados y solicitudes de los asambleístas, así que nos va a tocar intervenir ya con acciones legales. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Lenín Moreno, nuevamente cuestionado por estas situaciones en las que deja una sensación de que, aprovechando más bien de esta tragedia que vive el país, de la tensión de los ecuatorianos concentradas en situaciones tan vitales, tan graves como el COVID-19, se sigue haciendo una especie de pesca a río revuelto, sacando adelante polémicos proyectos cuando la atención de los ecuatorianos está centrada en la tragedia? Efectivamente, Gustavo, y yo quiero pensar que es una nefasta coincidencia que justamente el día de ayer, que el país sabía que estábamos tratando en la Asamblea una ley económica urgente que preocupa tanto a los ciudadanos, justamente ayer fue la reunión del directorio de Selexur para nombrar sus autoridades. Quiero pensar que es una nefasta coincidencia y no que fue planificado y quisieron coincidir las fechas. Vamos a pasar de inmediato a hablar de los proyectos que se están tratando en la Asamblea, pero bien vale la pena también preguntarle a usted que se encuentra que por su función de legisladora tiene posiblemente las posibilidades, perdone la redundancia, de averiguar mejor las cosas. ¿Qué ha pasado con la renuncia del presidente del IES, Paul Granda? Hace 3 días entrevistábamos aquí al director zonal de el IES y él señalaba que Paul Granda sigue despachando normalmente y hasta donde se conoce el presidente de la República no ha aceptado su renuncia, que la puso con la etiqueta de irrevocable. No solo eso, sino que, bueno, primero preocupada por la salud del señor Granda y no solamente de él, sino de todos los funcionarios públicos que estuvieron en contacto, en este caso el gabinete, de acuerdo a las normas de seguridad sanitaria que debemos tener, deberían estar en un cerco epidemiológico cumpliendo aislamiento. Comencemos por eso, esperemos que eso se cumpla, que todas las personas, miembros del gabinete, que estuvieron en contacto con el doctor Granda y estén en un cerco epidemiológico efectivamente, y le deseo mejoría pronta, por supuesto. Mire, es grave que el presidente absolutamente ausente, no escucha a los ciudadanos, asoma de vez en cuando en una cadena nacional que después necesita traducción por parte de otro funcionario porque nadie entiende qué es lo que está diciendo. Tienen que salir a aclarar. Y este caso no es un caso aislado, es otra vez el no escucharles a los ciudadanos. A solicitud de los ciudadanos se presentó esta exigencia de renuncia. El presidente del directorio ha renunciado irrevocablemente. Sin embargo, el directorio del IES, que es la institución que le pertenece a los afiliados, sigue sin un manejo claro y sigue sin una dirección clara. Y hay que recordar que no solamente se le pidió la renuncia a él, sino al señor Peso. Y el señor Peso no solamente que estaba con licencia, sino que ahora exige regresar. Entonces, el presidente de la República tiene que empezar a escuchar a los ciudadanos. El presidente de la República tiene que empezar a gobernar, porque quienes lo eligieron para eso. Y lamentablemente, como le digo, es absolutamente ausente. Vayamos a lo urgente y a lo que se trata en la Asamblea. Un llamado a la conciencia de los asambleístas ha hecho el Gobierno Nacional, lo dijo el presidente de la República en su intervención de ayer, para que aprueben en forma expedita los proyectos de ley que se enviaron a la Asamblea. La una, la ley de apoyo humanitario, y la otra, la ley para el ordenamiento de las finanzas públicas. El día de ayer hubo debate ya del Pleno. ¿Cómo avanzó este debate? ¿Qué es lo que se perfila dentro del marco de las decisiones, doctora Cuesta? Bueno, estamos como en el primer debate. Continúa el día de hoy. No sé realmente si se llegue a concluir el día de hoy el primer debate, porque se prolongará, durante toda la mañana. Se trasladó la sesión de la mañana para las 3 de la tarde,
que en esa íbamos a tratar la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, entonces la de apoyo humanitario seguirá durante la mañana. Claro, se pide conciencia, ¿no? Se pide conciencia a la Asamblea, pero ¿y la conciencia que debe tener el gobierno nacional con el manejo de las finanzas públicas, con el manejo del recurso de los ecuatorianos? ¿Dónde está? Mire, Gustavo, no son ni 4 meses. A ver, 4 meses justamente hoy que se aprobó un proyecto económico urgente otra vez. ¿Para qué? Para sacar de los problemas económicos del país por el mal manejo económico que tiene el gobierno. En el mes de diciembre, el día 30, se aprobó entre gallos de medianoche otro proyecto de ley económica urgente. Y otra vez, entonces, el ciudadano, el ecuatoriano, está harto de que cada vez que haya problemas económicos, lo primero que se haga es sacarle plata. Aquí no se entiende un principio fundamental. A mayor consumo, mayor recaudación. Pero en el país lo que se quiere hacer es quitarle el dinero a los ecuatorianos, cuando lo que necesitamos primero es mantener fuentes de trabajo. Necesitamos que las familias subsistan, necesitamos que las familias tengan dinero para ir a la tienda de la esquina, para comprarle a su vecino emprendedor, para que puedan pagar la pensión de sus hijos, para que puedan tener salud, para que puedan tener alimentación. Otra vez, otro esfuerzo. El artículo 1, por ejemplo, de este proyecto de ley humanitaria habla de fomentar la reactivación económica productiva, el mantenimiento de las condiciones de empleo y las economías familiares. Poco veo en el proyecto dirigido a eso. Yo personalmente he pedido la palabra, espero que hoy se me la dé, porque yo quiero plantear incentivos para quienes mantengan el empleo. Quiero plantear que en la ley se incluya que, por ejemplo, si un trabajador ha tenido un préstamo quirografario, ha tenido un préstamo hipotecario, su sueldo puede ser reducido seguramente en estos meses, en estos días. Su jornada laboral puede ser reducida en estos días. De hecho, puede tener una suspensión de su trabajo. Pues que en la medida en la que se le reduce su salario, en la que reduce los ingresos de la familia, se reduzcan también las cuotas de esos créditos, porque esto está afectando directamente a la economía familiar. No estamos viendo en ningún momento que el IES, por ejemplo, diga, a ver, señor, usted me debía $200, no se preocupe, no me pague este mes, págueme prorrateado una vez que la situación se normalice. Nos piden conciencia. Nos piden conciencia a nosotros, pero no hay conciencia para lo que están viviendo hoy los ecuatorianos. Asambleísta, el día de ayer precisamente se concentró el debate en el tema de las contribuciones, tanto de los empleados, de los trabajadores, como de las empresas. ¿Cuáles son las primeras conclusiones, teniendo en consideración además de que el número de asambleístas fue bastante reducido en medio de este debate? No se contó, digamos, con el pleno de la Asamblea Nacional, sino con un número... leímos en alguna información nacional con un número que no superaba los 22, 23 asambleístas que participaron de este debate. Es por un tema de tiempo. El día de ayer, si no me equivoco, estaba el pleno completo, estaban todos los asambleístas presentes. Me parece que estaban 136 de 137, si no me equivoco. Es por un tema de tiempos. Una vez que se leyó el informe, recién se concluyó la lectura del informe entre eso de las 6 de la tarde. Posterior a eso, el ponente tiene media hora para poder presentar los argumentos del informe que se ha elaborado por parte de la comisión y después se da la palabra a cada asambleísta por 10 minutos. La sesión duró como hasta las 11:30, cuarto a las 12 de la noche, y claro, el número de intervenciones fueron reducidas frente a los pedidos de palabra, pero como digo, por un tema de tiempo. Porque en este tipo de sesiones, por el contrario, todos queremos intervenir, todos queremos aportar en el mejoramiento de los proyectos de ley. Entonces, seguramente esa situación se prolongará, como le digo, la mañana de hoy. Seguramente, no sé si sábado o domingo se seguirá convocando al Pleno para concluir el debate de este informe, porque hay que recordar que tenemos tiempos, ¿no? Debe estar elaborado un segundo informe lo antes posible, porque al ser un proyecto de ley económica urgente, tiene 30 días para salir de la Asamblea Nacional. Esto sería hasta el día 17 de mayo. Ahora, asambleísta, ¿cuáles son las primeras conclusiones, digamos así, si bien el debate aún continuará en el transcurso de esta mañana, pero hacia dónde apunta este debate en torno a esta primera polémica que tiene que ver con las contribuciones? Mire,
yo creo en este caso que todos los ecuatorianos sí estamos dispuestos a poner el hombro si usted conversa en la calle, conversa con, bueno, no en la calle este momento, pero seguramente con los ciudadanos le dirán que si tiene que aportar lo quiere hacer, sí, sin ningún problema, pero sin que se abuse. Estas contribuciones solidarias en realidad son impuestos, otros impuestos, nuevos impuestos. Entonces, se quiere efectivamente mejorar. ¿Cómo le puede decir usted a una persona natural que ha tenido una actividad económica durante el año anterior que pague un impuesto sobre los precarios ingresos que probablemente ya tuvo el año anterior y que seguramente no los tiene ahora? ¿Tendrá que endeudarse para pagar acaso esta contribución? Hay otra cosa que no se logra entender. Se habla de proteger el empleo. Por supuesto, de que los más grandes paguen más, eso siempre ha habido, ese principio progresivo en las normas tributarias. Pero hay que entender otra cosa. Si no se le da oxígeno a los que generan empleo, el momento que quiebra un pequeño es gravísimo. Se quedan 3, 4, 10 personas sin trabajo. El momento que un grande quiebra, son cientos de personas las que se quedan sin trabajo. Y el problema en este momento de muchas empresas no es un tema de solvencia, es un tema de liquidez, que son dos cosas totalmente distintas. Usted con una máquina no puede pagar a los trabajadores, pues. Necesita tener liquidez. Y no se ve que en esta ley se quiera dar liquidez ni a las empresas pequeñas, medianas, grandes, ni a las familias, que es lo que se necesita. Doctora Cuesta, ¿qué consideraciones está haciendo sobre una de tantísimas aristas que existen en este tema, el de las pensiones alimenticias, que ponen en los dos extremos a trabajadores, padres o madres, dependiendo de quién tenga que pagarlas, que se encuentran posiblemente con ingresos reducidos, a lo mejor en desocupación, mientras está la contraparte con hijos que requieren este dinero para sobrevivir? ¿Hay alguna consideración con respecto a este tema? Sí hubo un planteamiento ayer. Realmente es una situación gravísima y no todo es blanco o negro y no se puede decir, bueno, van a seguir pagando las pensiones en la misma medida que estaban fijadas en la sentencia o en la resolución del juzgado de la niñez, porque seguramente esos ingresos ya no son los mismos. ¿Qué sucede si esa persona, el alimentante, no tiene para pagar porque perdió el trabajo? ¿Se va a ir preso? Por otro lado, ¿cómo se deja sin protección al niño? ¿Cómo se deja sin protección a la niña? Entonces, en este tipo de casos, ayer hubo una propuesta que me pareció muy interesante. Pueden darse créditos. ¿Y quién puede ser el garante? Porque claro, cuando uno quiere un crédito lo garante y muchas veces no se lo tiene, pues ese fideicomiso, esa cuenta especial que está queriendo hacer el presidente de la República, debería ser el garante para este tipo de créditos. Créditos, por ejemplo, para que se paguen las pensiones alimenticias a tiempo, créditos para que los estudiantes puedan seguir pagando su carrera universitaria, créditos para que las pequeñas, las micro, las medianas empresas no tengan que despedir a personal y puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales y patronales, por supuesto. Doctora Cuesta, finalicemos con este tema de la defectuosa redacción del artículo 5 que puso en jaque ayer a los ecuatorianos que seguíamos el desarrollo del debate, pues aparentemente se planteaba un impuesto al patrimonio del 2%. El artículo 5 de la ley humanitaria nos referimos, el título del artículo decía una cosa, el contenido decía otra. Claramente se podía inferir que se proponía un impuesto del 2% sobre inmuebles de propiedades de sociedades, también de residentes en paraísos fiscales, y en el contenido se hablaba sobre el avalúo catastral de todo inmueble existente en el Ecuador. Esto obligó a que miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana aclaren que la inclusión del artículo en esta ley debía aplicarse solamente para los bienes que pertenecen a empresas que poseen subsidiarias en paraísos fiscales. Se aclaró este punto que ha sido materia de discusión, de polémica, incluso de protestas en el Ecuador en el pasado. Sí, Gustavo, yo creo que aquí ha habido una dosis también de mala intención de algunos actores políticos que han querido agitar las aguas más de lo que están. A ver, tiene graves problemas de redacción el artículo y eso nadie lo puede negar. El título es claro, podría decirse, no digo que estoy de acuerdo, porque también el título tiene un problema, porque si es que usted lo revisa, le habla de jurisdicción. A ver,
sociedades o personas domiciliadas en paraísos fiscales y jurisdicciones del exterior. Eso quiere decir todos los que tengan bienes fuera, no solo en paraísos fiscales. Cuando se lee el título, se nota la intención. También se puede revisar el informe y leer cuál es la intención, ¿sí? Por otro lado, los asambleístas, aunque esto no había sido profundamente debatido, no es un artículo aprobado, es una propuesta de quienes lo plantearon para que sea incluido. Y claro, en la redacción del contenido del artículo hay un punto y coma que es el que cambia el sentido absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque habla de los inmuebles ubicados en el Ecuador, punto y coma. Y el momento que se pone ese punto y coma, efectivamente se podría malinterpretar o incluso utilizar con malas intenciones para que todos los bienes inmuebles del Ecuador estén grabados con un 2%. Pero es que la puntuación no es un asunto clave en el idioma, no se diga en un artículo de ley. Se hizo las letras, pero no es un artículo aprobado. Obviamente tuvo el rechazo de los miembros de la comisión, de los asambleístas que intervinieron, por supuesto. Se hicieron las alertas de la mala redacción. ¿Para qué? Si es que lo vuelven a incluir a ese artículo para el segundo informe, se tenga en cuenta la mala redacción, porque se estarían creando dos impuestos. Uno, el impuesto al patrimonio de todos los ecuatorianos que tienen un bien inmueble, que es una locura, y por el otro lado, esta contribución para las sociedades o personas naturales con bienes y que estén domiciliadas en paraísos fiscales. Pero se alertó, creo que se aclaró y esta situación está solucionada ya. Bien, se nos quedaba algo, doctora Cuesta, que nos permitimos plantearle adicionalmente. Conocemos que los concejales del Movimiento Igualdad han enviado también una propuesta a la Asamblea y lo han hecho a través de ustedes, los representantes de esta provincia, pidiendo que por lo menos temporalmente se elimine el pago de algunos impuestos y también otras modificaciones que serían de carácter permanente relacionadas, por ejemplo, con la patente municipal. ¿Qué tratamiento están dando ustedes a esta solicitud de los representantes del Consejo Municipal de Cuenca? Gustavo, a mí no me ha llegado nada, no conozco la propuesta, con gusto me la pueden hacer llegar para conocerla, revisarla por supuesto y plantear en la instancia que sea necesaria, pero a mí no me ha llegado la propuesta. Efectivamente escuché y vi un pedido de los ciudadanos que, por ejemplo, se municipales, pero eso le corresponde al gobierno autónomo de Central, en este caso al municipio de Cuenca. Esto no pasaría por una ley de impuestos fiscales, de impuestos centrales. Como usted sabe, existe autonomía administrativa en los GATS descentralizados, por lo que es absoluta atribución el crear este tipo de impuestos o eliminarlos. Entonces, como le digo, no conozco la propuesta, no me ha llegado. Bueno. Con gusto, mi mail es lourdes.cuesta@asambleanacional.gov.es. Estaré atenta si me la hacen llegar. Ya, un tanto extraña la situación, pues transmitiremos para nuestros oyentes más adelante declaraciones del doctor Alfredo Aguilar, quien señala textualmente que los asambleístas de la SUAY se encuentran al tanto y además apoyando la posición de los concejales, pero eso lo trataremos más adelante. Queremos agradecerle, doctora Cuesta, por habernos atendido en esta mañana. La doctora Lourdes Cuesta es representante por la provincia de la SUAY en la Asamblea.